¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Un gusto tenerlos con nosotros en esta plática totalmente de actualidad y pues sobre todo, digámoslo, emblemática, ¿no? En relación a lo que hoy estamos viviendo es algo que consideramos indispensable para efectos de poder dar cumplimiento pues a todo lo relativo a esta problemática que ustedes y yo conocemos de orden mundial. Les agradezco de nueva cuenta, bienvenidos, muy buenos días y espero y que en verdad pues sea de su agrado lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora en esta modalidad, por ahí ya algunos hemos participado en algún otro evento precisamente en línea, pero pues también ubico algunos otros compañeros que no hemos tenido la oportunidad de interactuar a través de este mecanismo, para lo cual pues pondré a disposición su participación en todo momento, ya sea que ocupen el uso de la voz o que quieran manifestar alguna inquietud, algún comentario, una duda, por supuesto, a través de audio o el chat. Cualquiera de las dos modalidades es adecuada. Lo importante es que podamos verdaderamente interactuar y pues sacar algo de provecho esta mañana. Les agradezco de nueva cuenta, bienvenidos y pues vamos a iniciar. Muy bien, antes que nada, pues por supuesto voy a compartir la presentación de tal forma que puedan tener la pantalla, en su pantalla, en sí lo que vamos a ir mencionando. Me refiero por supuesto a las diapositivas que para efectos pues preparamos y que podamos analizar. Bien, tenemos pues esta circunstancia. Surge no como una novedad, digámoslo así, en cuanto a un evento de salubridad o de salud universal relacionado con una epidemia, porque hemos tenido otras pandemias, por supuesto. La más inmediata podría ser la del 2009, que fue también pues una pandemia, me estoy refiriendo a la influenza. Pero independientemente de que así hubiese sido, hoy tenemos una situación distinta, una problemática distinta, atendiendo pues a que lo que hoy vivimos está relacionado con otras características. Es entonces la cuestión electrónica, por poner un ejemplo, es también una problemática económica que a diferencia de lo que fue el 2009, pues estábamos en otras condiciones totalmente económicas, otras condiciones económicas distintas a las que hoy vivimos y que ustedes y yo conocemos, pues digámoslo, pudiéramos decirlo como la caída del petróleo, del precio en el petróleo. Según el primer trimestre de la Secretaría de Hacienda, se observa hasta un 27% en la cuestión del ingreso para efectos del presupuesto de origen, recordando que pues el barril estaba presupuestado a $49 la mezcla mexicana y que tuvimos pues una caída muy dramática, que fue aquello del famoso lunes negro, que fue una cuestión por supuesto de orden mundial, que trajo aparejado la caída de la bolsa mexicana, que para efectos pues del primer trimestre pues realmente no causó de manera acumulada una gran afectación, al menos no catastrófica, eh, ya que incluso en cuestión de ingresos, pues para efectos tributarios, que es lo que es nuestra principal partida en México, tuvimos una recaudación superior. Es de llamar la atención cómo el PIB en el primer trimestre cae un 1.6 y cómo llegamos a tener una mayor recaudación independientemente de esto, pero es muy sencillo. Independientemente de las actividades económicas o productivas, toda la gestión, la presión, toda la dinámica persuasiva de parte de la autoridad y sobre todo lo que se vino trabajando desde el año pasado, como fue la reforma penal fiscal, el combate a la compraventa de facturas y todo ese tipo de publicidad, reforma fiscal 2020 misma, a efectos de certificados y todo ello, pues trajo consigo, por supuesto, una recaudación considerable, por lo menos en el primer trimestre.
Recordando incluso que a partir de abril entraría, o mejor dicho, entró la dinámica de la cancelación de certificados. Teníamos hasta abril para efectos de regularizarnos en relación a problemáticas que no coincidieran en cuanto al adecuado y debido pago de impuestos. Y todo ello pues trajo un incremento en el IVA en un 18%, por poner un ejemplo, en el primer trimestre, incremento de la recaudación del IVA de lo presupuestado, incremento en el IEPS, incremento en el ISR, al menos a cifras publicadas por la Secretaría a fecha 30 de abril, escasos días. Bueno, ese panorama, en definitiva, seguramente será muy distinto respecto a lo que vivamos en el segundo trimestre por toda esta problemática del COVID. Recordando pues que al primer trimestre solo le alcanzó básicamente pues la última quincena de marzo en cuanto a a que se detuvieron algunas actividades o comercios, pero que ya de lleno pues ha sido abril por excelencia, y no se diga abril y mayo, los meses de repercusión para efectos de las actividades económicas. Y mucho de todo eso tiene que ver, por supuesto, o afecta, trastoca elementos o ambientes como es el laboral, como es el contributivo, en términos de recaudación, y por supuesto, como lo sería, en todo caso, pues la materia de seguridad social, que hoy precisamente tocaremos de una manera muy detallada, con la finalidad de que tengan opciones y puedan, en todo caso, en todo momento, considerar una alternativa para efectos de cómo atender la problemática, sobre todo en términos, reitero, laborales y de seguridad social. Entonces, ese es el preámbulo, eso es lo que tenemos frente a una experiencia que hoy nos ha cambiado la vida a todos, seguramente, y que pues vale la pena tomar acción, sobre todo pues para lo que viene y que es lo que estaremos comentando. Muy bien, pues bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a comenzar formalmente ya nuestro evento. Miren, como todo, ¿no? Y comúnmente lo hacemos o lo recomendamos cuando nos toca analizar alguna normativa. Por ejemplo, la protección de datos personales del artículo 6 de la Constitución, para poder llegar a un entendimiento del por qué así la ley o qué cosas establece, es muy importante el antecedente, el ambiente, el entendimiento del por qué una disposición. Bueno, pues tuvimos, como ustedes lo ven en pantalla, en el 2009, que se dio el evento denominado pandemia, 2009, que el famoso H1N1, la influenza. En el mismo 2009 se establece el Consejo de Salubridad General, uno de los actores principales de todo lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que el Consejo de Salubridad General está emitiendo o ha emitido acuerdos que son de observancia obligada, que son los que dicen que no, pues las actividades esenciales y toda esta parte, que se llega a cuestionar el empresario o el asesor y dice, oye, ¿hasta dónde la función o la jerarquía del Consejo de Salubridad General? Bueno, es una figura, reitero, que se reconoce en el 2009, que surge, incluso tiene su sustento en disposición constitucional, es propiamente el artículo 73, fracción 16 en la base primera y base tercera, donde, fundamentado por supuesto con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el reglamento mismo, se crea el Consejo de Salubridad General, una autoridad que tiene la facultad para decretar el cese de operaciones y que de no acatarse, por supuesto, que no solo es la facultad, sino que trae aparejada la posibilidad de establecer sanciones considerables o ¿Dónde lo está viendo usted? ¿En el celular o en la pecuniarios y orden pues,
digámoslo así. No sé en qué lado esté ese icono, pero debe estar un micrófono. Decirlo Debe de estar un... por ahí. De tal manera que lo que establece el Consejo de Salubridad sí trae consecuencias, señores, en el caso de no acatarse, y ahí es donde tenemos que irnos ordenando, porque por un lado decimos, está la ley de salud federal, la de orden nacional, sí, y es esta misma la que regula en los artículos 420 todas las infracciones, todas las sanciones, todo lo relativo a este ambiente, de acuerdo. Pero no son las únicas autoridades que nos pueden llegar a infraccionar. Vamos a platicar mucho de lo que ya se ha vivido en experiencias prácticas en la realidad, en distintos estados, donde independientemente de lo federal, que es a lo que me he referido, hay actuación estatal de parte de los gobiernos locales o incluso hasta municipales que llegan a establecer sanciones, clausuras y para lo cual pues vamos a ver hasta dónde sí o hasta dónde no, es legítimo y sobre todo cómo proceder. Entonces, esto surge pues, me refiero, regresando al antecedente, el consejo derivado de la experiencia del 2009. Ahora, ya un poquito actual o situados en lo que hoy vivimos, tenemos que en el 2019, prácticamente el 31 de diciembre, se anuncia un brote de este nuevo virus en la República o por parte de la República China, que nos dicen o nos alerta, hay un brote de un virus y reconocemos todo lo que se vivió los primeros días del año. El crucero varado, las medidas que tomó China, todo eso es verdad así, lo reconocemos, lo recordamos, y fue hasta el 11 de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud lo decretó, lo anunció por ahí en un comunicado de prensa como pues verdaderamente una pandemia, una cuestión ya de orden mundial en términos generales. Miren, esto que estoy diciendo es muy importante por lo siguiente. Creo que nuestra legislación doméstica no entendió de manera oportuna las etapas de estas problemáticas por lo siguiente. Tenemos que si en marzo la OMS lo declara como una pandemia, viene el conflicto de lo que mucho se habló, sobre todo en términos de abogados laborales, de que esto debió de haber sido decretado contingencia en lugar de emergencia. Bueno, fíjense bien lo que voy a comentar. Cuando estudiamos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento Internacional de Salubridad, nos damos cuenta que los estándares o el parámetro para la tendencia mundial es que en una secuencia ordenada, primero debe de decretarse contingencia y posterior emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que México tuviera el primer caso, digámoslo ya oficial, el primer caso de infectado, eso era una contingencia. Que incluso si analizamos los conceptos en el RAE, en el Diccionario de Real Academia Española, podemos encontrar que contingencia representa el peligro de que algo ocurra. De tal forma que si se alertó el 31 de diciembre por parte de China este nuevo virus y las medidas de contingencia que se fueron dando, medidas de contención que se fueron dando posteriormente, estábamos en un peligro de que algo ocurriera. Eso es la contingencia. Cuando tuvimos nuestro primer caso, reitero, oficial, señores, ya no estábamos en contingencia. Ahora, técnicamente, entrábamos en fase de emergencia. De tal forma que para cuando se establece el acuerdo y el comunicado oficial de parte del gobierno mexicano de decretar una emergencia, tengo que decirlo que coincido con el criterio
independientemente de que cuando nos lo explican en televisión nacional, de manera abierta, pues nos dicen todo menos eso. Nos dicen, hicimos lo posible, el departamento o jurídico hizo hasta lo imposible por no denominarlo como contingencia y que fuera una emergencia, de tal manera que el acuerdo viene así, que no sé qué, pero jamás nos explicaron que la secuencia lógica en un orden correspondiente, pues era que ya para ese momento era absurdo decretar una contingencia. Al haber tenido ya múltiples infectados, no estábamos en contingencia, estábamos en emergencia. O sea, ya no era la posibilidad de que algo ocurriera, sino más bien algo había ocurrido ya y estábamos en una etapa distinta. Entonces vean cómo, en términos, miren, esto lo único que nos dice, de alguna forma, es que estamos en presencia de algo que aún y que no es absolutamente novedoso. Reitero, la influenza es algo que ya habíamos vivido como nación, e incluso otras hace muchos años, pero sí que nuestra legislación pues no estaba preparada, y de hecho no está, para enfrentar un siniestro, una problemática, para reconocer por parte de nuestra legislación pues una circunstancia como la que hoy estamos viviendo, de tal manera que en el avanzar o en el caminar de este conflicto, hemos visto iniciativas que precisamente nos dejan en claro el deber ser. Platicaré de la iniciativa que por ahí se establece, que va en relación, y que la establece Morena, en relación a que se modifique el artículo 427, creando una fracción octava de la ley laboral, y el 429, para efectos de dar un trato a la emergencia. Entonces, eso lo diré cuando lleguemos a lo laboral. Ahorita únicamente lo menciono como un precedente, como una referencia, para dejar en claro, pues, que nuestra legislación laboral, y podría decir de cualquier tipo, porque me estoy refiriendo a lo tributario en general, no está preparada para el manejo de una emergencia. Entonces, lo explicaremos de manera más detallada. Ese es, pues, el antecedente de lo que fue la declaratoria de emergencia más no contingencia. Y por eso en el título que ustedes tienen ahí, tenemos la declaratoria de contingencia o emergencia sanitaria y quién es competente. Bueno, vámonos y trasladémonos hacia lo que se publicó en el Diario Oficial. No todo absolutamente, porque en realidad han sido múltiples acuerdos que han repercutido o que han tenido que ver con distintos ambientes o dependencias. Lo que hoy vamos a ver es un poquito práctico y tiene que ver con este acuerdo del día 23 de marzo del 2020. Algunos en ese entonces creyeron que se decretaba la contingencia. No decretó la contingencia. Este acuerdo del 23 de marzo, que para lo cual, incluso reitero, ustedes tienen en pantalla, acuerdo del 23 de marzo, establece lo siguiente. Dice así en su título: acuerdo por el que se establecen las medidas, por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus, el COVID, como una enfermedad grave. Este es el antecedente, 23 de marzo, como enfermedad grave. Era la antesala de lo que ocurriría al siguiente día, día 24, donde se publicó ahora el acuerdo que establece, por el cual se establecen las medidas preventivas que se deben de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad del COVID. Ok. Tenemos pues que el día 24, ahora sí, se establecen las medidas, digámoslo, las circunstancias concretas. Ok. Día 24 de marzo cambia gran parte de la situación en el ambiente, digámoslo, en las relaciones laborales, por lo siguiente. ¿Qué dice este acuerdo del día 24? Oye, se refiere a un cese de operaciones
esenciales o no esenciales, no se refiere a nada de eso. A lo que se refiere este acuerdo, precisamente en su artículo 2, es en cuanto a las medidas, tanto para el orden o sector público como privado, que se deben de acatar. Ok. Lo más emblemático, y que muchos de ustedes recordarán, es que estableció este acuerdo evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a los adultos mayores de 65 años. Aquí hay una diferencia para no confundirnos, señores, porque se ha dado mucho la confusión de este acuerdo con el del día 31. No. Este acuerdo se está refiriendo a adultos mayores de 65 años, no de 60. El otro habla de 60. Este es mayores de 65 años o más. 65 años o más. Y grupos de personas de riesgo para desarrollar la enfermedad, como es, pues, mujeres embarazadas, madres en estado de lactancia, alguna serie de enfermedades que establece aquí con padecimientos o tratamientos farmacológicos que les genere la supresión del sistema inmunológico en general, para lo cual entonces a todos los enlistados en el inciso A les turna, así como a la educación pública, les turna un cese de operaciones. Dice, no pueden estar en los centros, tener asistencia en los centros de trabajo. Lo que llama la atención, señores, aquí, desde este acuerdo prematuro del día 24 de marzo, es que dice, a ver, adultos mayores, mujeres, etc., no pueden estar en los centros de trabajo. Pero el patrón o el pagador tendrá que considerar esta ausencia como un permiso con goce de sueldo. Aquí ya encontramos un elemento de choque, un elemento, digámoslo así, de incongruencia, porque si ubicamos el acuerdo, y ustedes lo tienen ahí en pantalla, en la parte superior, dice que quien lo emite es la Secretaría de Salud. ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Salud con una disposición de orden laboral? Verdaderamente la Secretaría de Salud tiene la facultad para inmiscuirse en esa relación patrón-trabajador y regular las consecuencias de la misma en cuanto a una suspensión que ni siquiera la Ley Federal del Trabajo contempla, porque claro que no contempla en concreto o en específico, porque aquí para empezar estábamos hablando de una no asistencia a centros de labores ordenada por la Secretaría de Salud, pero todavía no como emergencia o contingencia ni siquiera. O sea, este acuerdo ni siquiera se puede denominar emergencia ni mucho menos contingencia. De tal forma que hasta dónde sería el alcance de esta disposición, pues miren, creo que independientemente, para empezar, pues ya es un hecho consumado, esto es algo que ya ocurrió, porque incluso si lo vemos en transitorios, por acá al final, establece, por ejemplo, el acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El mismo día en que se publicó, entró en vigencia prácticamente. Entonces, esto de evitar la asistencia, etcétera, etcétera, incluso hasta el 17 de abril, pues es una fecha ya consumada, señores. Eso ya ocurrió. Decimos, bueno, ¿qué me interesa saber eso? Bueno, para saber cómo actué. Y si en un momento dado pagué la mitad, negocié con el trabajador mayor de 65, qué sé yo, saber entonces que una multa es muy cuestionable en relación a que la propia autoridad de salud me la quiera establecer. Quien podría hacerlo sería la Secretaría del Trabajo, pero ¿con fundamento de qué? Bueno, con fundamento de que le reduciste el salario. Bueno, si hablamos de convenios particulares o colectivos, no estaríamos en presencia de una infracción, ni mucho menos de una rescisión de relación laboral. Esto quedará más claro
cuando lo explique y que estemos hablando de cuestiones meramente laborales. Lo que sí les quiero decir es que desde aquí se advierte ya una medida improvisada, una declaratoria absurda desde mi punto de vista, ilógica, desordenada, como lo que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí el comentario de este acuerdo, que en términos generales, pues, es un acuerdo no muy extenso, consta de poco más de 2 páginas. Aquí únicamente la presentación lo transfiere, pues, en términos de la carátula principal. Vino otro acuerdo, señores, pero vean ahora quién lo emite. Ya no es la Secretaría de Salud. El siguiente acuerdo lo emite el Consejo de Salubridad General. Ahora el Consejo actuando en funciones. Al final les plantearé un agravio de la ilegalidad, de la falta de personalidad jurídica del Consejo de Salubridad, que hace que todos los acuerdos publicados sean, desde el punto de vista del de la voz, nulos, desde mi punto de vista. Bueno, eso está por verse, eso está por analizarse. Vamos viendo qué resulta con posterioridad, cuando tengamos la oportunidad de impugnar alguna consecuencia que surja derivado de los acuerdos, para ver qué opina el Poder Judicial y que entonces nos diga si tenemos o no la razón. Porque una cosa es tenerla y otra cosa es que te la den, pero por lo pronto será agravio que haremos valer. Entonces, este acuerdo del día 30 de marzo, miren, incluso algunos dicen, es que es acuerdo, no es decreto, Fer. Señores, pues al estar publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde mi punto de vista, lo mismo da que le llamen comunicado, acuerdo, decreto, publicación, como le quieran llamar, desde mi punto de vista, adquiere la misma naturaleza por el hecho de estar publicado en el DOF. ¿Cuándo? El 30. ¿Qué declara? Ahora sí la emergencia. Ahora sí la emergencia, pero por el Consejo de Salubridad. Ok. Platicaré un poquito más de la emergencia cuando lleguemos a ese punto, pero esto fue lo que ocurrió el día 30. Posteriormente, el día 31, se emite otro acuerdo, también por el Consejo de Salubridad, que vale la pena resaltar, el día 31, en cuanto a lo que nos establece, acuerdo del día 31. Aquí está, nada más que déjenme ver, una disculpa, aquí este que tienen en pantalla es el del día 30, pero les comentaré lo del día 31. Ok, este que tienen en pantalla, una disculpa, es el del día 30, y de hecho dejaré de compartir la presentación para turnarme a el acuerdo del día 31. Ahora ya lo tienen en pantalla. ¿Sí desaparece? Creo que aquí no lo puedo ver, pero si desaparece, ¿sí lo tienen por ahí? Ok, de acuerdo. Miren, tenemos el acuerdo del día 31. Aquí está. Perfecto. Muchas gracias. Por ahí lo tenemos. Nos dicen que sí se ve. Gracias, Jaime. Perfecto. Tenemos pues, emitido por la Secretaría de Salud. De nueva cuenta ahora lo hace la Secretaría de Salud, que establece acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias. Básicamente son las acciones concretas. Bueno, este acuerdo ha sido muy polémico, me queda claro eso, ¿eh? Artículo primero, que ustedes tienen en pantalla. Fracción segunda. Solamente podrán continuar funcionando las siguientes actividades consideradas como esenciales. Y viene toda la polémica que hemos estado viviendo. Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica. Entonces decimos, ¿cuáles son las actividades laborales de la rama médica? Bueno, yo creo que cualquiera en una lógica podría decir hospitales, consultorios, clínicas en general.